¿Qué tal? Un placer saludarlos en esta noche de directo nocturno para hablar de un tema que afortunadamente es una noticia positiva, ¿no? Que habla de la caída del Foro Económico Mundial, o que pasa a una etapa ya de decadencia. Más de medio siglo la momia de Klaus Schwab, ese individuo con cara de batracio y con muchas teorías de conspiración pesando en sus espaldas, y no es para menos de todas las tropelías que pretendía hacer mediante ese foro globalista, donde se daban cita en Davos las élites más adineradas y pues todos los centros de ingeniería social llegaban al foro de Davos para unas conferencias ahí donde planeaban dirigir el mundo, ¿no? Se daba cita a la gente de Rockefeller, de los Rothschild, se daba cita a los corporativos europeos, todos los mascotas de Estados Unidos de la OTAN, se daba cita a cerdos de la Unión Europea, y hemos visto que la caída de este batracio obedece a su comportamiento inescrupuloso y perverso, además de que la ingeniería social que él pregona es del feminismo puro. Pues nos damos cuenta de que el tipo está denunciado por su misma junta directiva por acoso sexual dentro del área laboral en contra del personal femenino. Un tipo de 87 años que todavía tenía la potencia de ser un pervertido, llegaba y toqueteaba a sus mismas empleadas, ustedes saben, ¿no? Amenazándolas con su poder, con su influencia, y su séquito que estaba debajo de esta momia, incluyendo su esposa, pues eran funcionales a este abuso de poder en contra de ese personal que, pues obviamente estas mujeres, se vieron en la necesidad de dar su denuncia a los directivos que pues comandaba a los socios de Klaus Schwab, y 50 años de irse acumulando los secretos de las coladeras más siniestras de este Foro Económico Mundial, dieron marcha adelante todas estas acusaciones ya después de que sale este líder de último momento, y entra un líder, el exdirectivo de Nestlé, de nombre muy raro, ¿no? A hacerse cargo de este cascarón vacío que ya nadie respeta y que ha sido foco de bastante odio, y no es para menos. O sea, no es un foco de odio gratis, sino que se lo han ganado a pulso. Recordemos que ellos querían un gran reseteo, son los artífices del gran reseteo post-COVID, que ellos querían que toda la ingeniería social digital, las leyes de censura draconianas por toda la Unión Europea pasase, ¿no? Y esto recomendaban a los presidentes, que son lacayos de todo el sistema centralizado de poder, el aplicar este tipo de políticas nefastas, insidiosas, pero totalmente funcionales a las élites poderosas. Y aquí buenas noches, Marco. Se puso terrible el terremoto que ocurrió en Rusia, afectó a todas las costas del Pacífico. Bueno, hasta aquí en Culiacán me tocó el terremoto antes del de 8.8 grados de Rusia, y yo les dije que esto iba a ocurrir, se los vengo advirtiendo, se los vengo diciendo que este año de la era de Acuario, el despertar de Acuario se iba a dar, iba a haber movimientos de tsunamis, lo dicen predicciones, lo dicen visualizadores remotos, pero también lo dicen colegas que saben de estos temas y que ellos presienten las cosas. Y esto no va a parar, desafortunadamente va a venir incrementándose, el sol va a tener mucho énfasis, y va a haber explosiones solares abruptas que van a caer directo a nuestro espacio terrenal, y estos van a provocar bastantes cuestiones infrahumanas. O sea, estamos hablando de que va a haber apagones, va a haber cuestiones de picos de calor, va a haber movimientos telúricos como el que estamos viendo por todo el anillo de fuego. Ya vieron que los animales que están en Yellowstone están huyendo de la zona sin explicación alguna, pero también desafortunadamente, y esto lo dicen personas como JP, que he traducido, también están creando el caos para bajar la vibración las élites Illuminatus, y también entran en juego cuestiones como el HARP y lo utilizan como geoingeniería contra los países que no les gustan o les molestan, contra líderes que son nacionalistas más que nada. Y hablando de nacionalismo y volviendo al tema del señor Klaus Schwab, el tipo se acaba de saber también
que el tipo quiso enterrar un reporte que daba a Inglaterra como un país que estaba recuperándose en su economía y que estaba triunfando en el ámbito económico, y el tipo dijo: no, entiérrenme este reporte de Inglaterra, mándenmelo del lugar número 1 o 2, mándenmelo al lugar número 8. ¿Y por qué? Le preguntaron los directivos de Klaus Schwab, del Foro Económico Mundial a Schwab. ¿Saben cuál fue la razón de que querían mandarlo al 8º o 9º lugar? Por el Brexit. O sea, dijo Klaus Schwab: a mí no me gusta que esto del Brexit esté ahí, no me gusta que se supone que nosotros habíamos dicho que si Inglaterra salía de la Unión Europea, pues entonces iba a fracasar todo, se iba a ver una hecatombe, como lo anunció Obama cuando fue a hacer su payasada allá, de hacer política para que el pueblo inglés, la democracia más antigua del planeta, vote en contra del Brexit. O sea, fue a hacer campaña a todos los elitistas Illuminatus para que el plan de Nigel Farage fuese echado en el referéndum y el Brexit fuese rechazado. No ocurrió así. La mayoría de la gente, pese a toda la propaganda política de Soros y todos los Illuminatus centralistas de poder y obviamente cuestiones ahí de mucho dinero que fluyó para la campaña anti-Brexit, no triunfaron. El Brexit triunfó, Inglaterra salió de la Unión Europea y todos dijeron que esto se acabó, van a sufrir. No fue así, al contrario, comenzaron a triunfar sin el yugo de la Unión Europea, sin el yugo de arrastrar crisis de otros países de manera escalonada, con efecto dominó, como le ocurrió a España, ¿no? Que está pagando otro tipo de deudas dentro de la Unión Europea, y un país que tenga ahí una crisis, pues la paga todos, porque todos están unidos en esa cuestión economicista y comparten las deudas de lo que es las élites del corporativistas, donde le dan todas las armas a Zelensky y todo el complejo militar industrial europeo. También va a tener que pagarle aranceles a Trump, porque Trump negoció con von der Leyen, ¿no? Eso fue de locos. Un 15% de aranceles que toda la Unión Europea le pague a Trump. Entonces, es una locura lo que hizo von der Leyen, pero estamos en el Foro Económico Mundial. El tipo, Klaus Schwab, enterró el reporte que decía que pues, el Brexit iba triunfando. Y esto lo hacen en todo el planeta, ¿no? Por ejemplo, en México, todo el proceso neoliberal que tuvimos desde el presidente Vendepatrias del 2000, Fox, hasta Peña Nieto, pues todo era de ejercer recursos de petróleos mexicanos. Recuerda, ¿no? Cuando los mexicanos sabrán que Pemex estaba en números rojos. Teníamos a Peña Nieto, al estúpido ese, en la televisión diciendo que la vaca, ¿cómo se llamaba? La gallina de los huevos de oro había finalizado su ciclo, que ya no había petróleo, que se necesitaba privatizar porque México no podía hacerse cargo de la tecnología y no había dinero para reinvertir en Pemex. Cuando este tipo funesto de Peña Nieto, que por cierto la 4T debe de abrir Hertz Manero debe de traer a Peña Nieto a que rinda cuentas con la justicia, porque se está dando la gran vida en España, ¿no? En España acoge a toda la podredumbre de la élite política mexicana y allá son felices para siempre, porque España tiene una correlación muy importante con todo el neoliberalismo mexicano apátrida. Pero, ¿qué es lo que hacía entonces el proceso del Partido Acción Nacional, de Fox, Calderón, Peña Nieto? Lo que hacían era subejercer los recursos de Pemex, quebrantar a la empresa, cobrarle el 97-98% de impuestos en gasto corriente sin reinvertir en ella, para que se diera esta situación de los números rojos. O sea, la abaratabas, la destruías y al final la querías privatizar. Y el Partido Acción Nacional, líderes del PAN junto con líderes del PRI, recuerdan el amaciato del voto ese que hicieron este par de partidos, que por cierto el PAN está por perder el registro. En ese entonces creo que el líder de la bancada del PAN, el presidente del PAN, era Anaya, que hoy es senador, ¿no? Y que hoy quiere impulsarse incluso más arriba, siendo un candidato presidencial del Partido Acción Nacional.
Imagínense nada más, no renuevan las caras, son los mismos mafiosos de siempre. Bueno, pues el señor Anaya, Ricardo Anaya, o más bien Ricky Riquín, Canallín, le dijeron por ahí, pues ellos hacían lo mismo. Querían reventar a Pemex para privatizarla y que otras empresas extranjeras con menos capacidad y menos petróleo que el país se hicieran cargo de esto y se llevaran como un popote las ganancias hacia otras latitudes, ¿no? Principalmente, obviamente, los Estados Unidos. Pero durante todo este proceso de genocidio petrolífero, las calificadoras Moody's y otras le daban una calificación alta a México. Decía que todo iba bien, que Pemex estaba en su mejor momento porque iban a entrar capitales golondrinos foráneos para invertir en el país y que esto iba a modernizar a las plantas, ¿no? A la planta productiva mexicana. Y que a pesar de que no se estaba pagando la deuda de Pemex, porque no la estaban pagando, estaban nada más enriqueciéndose con el gasto corriente de los barriles de petróleo. De hecho, hay videos, ¿no?, donde se les pregunta a Calderón y a otros por qué no reinvertiste en refinerías, siendo que tuviste el precio del petróleo más alto de mucho tiempo durante toda la historia de Pemex. Y pues obviamente se lo robaban y se llevaron cantidades descomunales de dinero a sus casas, ¿no? ¿Y esto qué es lo que degeneró? Pues degeneró en que las calificadoras que son parte nodal o son comparsas de todo este circo o este entramado de globalización neoliberal mercantilista trajeran a una calificación alta para poder decir que todo iba bien y dibujar en el país una percepción de que la privatización era el camino. ¿Qué pasó? Pues salió el tsunami de la 4T que arrasó con los neoliberales apátridas y llegó López Obrador, se instauró y uno de los planes de campaña de López Obrador, no nada más de campaña del 2018, sino que desde toda la vida de la izquierda mexicana era reactivar Pemex, bajarle los impuestos, construir refinerías y evitar el proceso de privatización, reencarnando lo mejor del cardenismo en su momento, y eso es lo que ocurrió. Inmediatamente después de que empezaron los golpes contra Estados Unidos, empezaron la reforma constitucional, empezó a nacionalizarse, que por cierto nada más se nacionalizó en un 51% porque hay acciones privadas dentro de la paraestatal. Comenzaron las calificadoras a bajarle a Pemex su calificación, Moody's, todas, y como si Pemex estuviera en su peor momento, cuando en realidad estaba renaciendo y volviendo a reactivar la industria nacional, siendo que México estaba recuperando el control de una empresa estratégica del Estado, y lo que el canto de campaña de la izquierda era: si no nos podemos hacer cargo nosotros del principal recurso estratégico del país, que es el petróleo, pues entonces ¿de qué nos podemos hacer cargo? No, pues de nada. Y bueno, se dio marcha atrás. Sabemos que Calderón tenía un plan perverso, ¿no?, con Iberdrola, que también querían privatizar Comisión Federal de Electricidad. Querían hacer polvo todas las empresas estratégicas, y cuando haces y destrozas, desmantelas las empresas estratégicas de una patria, pues hundes al país, ¿no? Pues a lo que voy es que lo mismo pasó con el señor Klaus Schwab, que quería crear la percepción de que Inglaterra tenía que pertenecer a un entramado neoliberal, que era una cuestión de unificación de la centralización de poder hacia un frente antirruso punitivo, donde todos fueran un frente común en favor de las políticas globalistas. El Brexit amenazaba esa unión y resquebrajaba ese coto de poder que estaban construyendo los Illuminatus. Y Nigel Farage, que por cierto acaba de ganar en las elecciones legislativas un gran porcentaje de escaños y está amenazando con tumbar al gobierno conservador y emancipar un gobierno más enemigo de todas estas instituciones globalistas, pues eso también habla de que Inglaterra sigue su proceso, ¿no?, de nacionalización, de conservadurismo no globalista, porque se puede leer al revés. Pues eso es lo que tenemos, ¿no? Si aquí todo es por culpa de la idiosincrasia social, idiosincrasia quiero creer que dice aquí Fernando Salvio, sumado al analfabetismo. Es correcto, hay muchos analfabetas, ¿no?
analfabetas políticos, obviamente. Dice Barrett Skersawuchi, y todo ese dinero se cambió a dólares para mayores beneficios. Es correcto también. Saludos desde Colombia, me encanta su trabajo e información, gracias. Dice Zoraida Ramírez, no, gracias a ti, un placer, Zoraida, que agradezco tus palabras. Amigos, pero esto va más allá, esto se pone más virulento. Yo estaba leyendo una información sobre Klaus Schwab y sobre las teorías de conspiración que pesan sobre el Foro Económico Mundial. Y hablan incluso de que muchas teorías conspirativas, no de Latinoamérica, no de los foros latinoamericanos o de los canales de YouTube en Latinoamérica, que sí hay mucho odio en contra del Foro Económico Mundial por sus políticas trapaceras, sino que en foros de los Estados Unidos y de Europa se acusaba a Klaus Schwab liderar una secta de satánicos y hacer rituales extraños, y esto está en los principales rotativos. O sea, ¿qué testigos había, qué banqueros había ahí que eran banqueros, digamos, primerizos? Recordamos a un banquero de Holanda, ¿no?, que habló de todos estos rituales, no me acuerdo cómo se llamaba, pero hizo olas porque fue un video donde lo está narrando un testigo que salió de ahí, de ese 1% satánico asqueroso. Y pues muchos hubo muchas pláticas o diálogos de que Klaus Schwab era, no creo que el líder, pero sí participaba y coordinaba muchos de estos eventos, ¿no? A ver, ¿cómo es que pasa esto? Pues porque esto Kerr Baker también lo expuso. No estamos aquí hablando de conspiraciones, estamos hablando de hechos. Los líderes de la ONU, que sabemos que la ONU es puro teatro, muchos de los líderes y de los salones de la ONU sirven para rituales satánicos, donde hay tronos de piedra incluso, ¿no? Si van al salón de meditación de la ONU, ahí van a ver estos asientos de piedra, y hay un pupitre de piedra, y hay un cuadro ahí de la muerte con una guadaña, pues como arte abstracto, que Kerr Baker dice que eso es el objetivo de la ONU, llevar la muerte al mundo, y de los satánicos elitistas. Entonces esto no es conspiración, hacen estos rituales en bases regulares, cada tanto tiempo astrológicamente coordinados con eventos celestiales, donde ellos agarran o toman impulso para tener más poder. Y esto es bastante tétrico, porque Kerr Baker ha dicho que incluso en las cenas de las élites satánicas meten carne humana en estas cenas y se la dan a los satanistas, que son caníbales aristócratas, porque muchos creen, muchos satánicos, el pináculo de la aristocracia y lo que te eleva por los aristócratas que son nuevos ricos es el canibalismo. Los aristócratas que son caníbales son la crema de la crema dentro de la élite demoníaca, y estos son más respetados, y los que no son satanistas, que son menos adinerados o que digamos que están a la par en su dinero, son considerados rebaño. Y en estas cenas de gala dice Kerr Baker que hay un culto por la carne humana, por el sabor de la carne humana, y lo meten en estas cenas, y muchos que no están dentro de las élites o que no han firmado los pactos satánicos comen esta carne en esas cenas de gala. Recuerdo también que Fritz Springmeier, en uno de sus libros o entrevistas, menciona que, bueno, en el libro del linaje de los Illuminati, menciona que que los Russell, que el linaje Russell de los testigos de Jehová, son dueños de muchos cementerios. Charles Taze Russell compró muchos cementerios, y muchos de estos cementerios desde la antigüedad han venido siendo conectados por túneles por debajo. Estamos hablando de tiempos del Hellfire Club en Europa. Ustedes recuerdan que el Club de las Llamas del Infierno en Inglaterra y en otras partes de Europa del Este fue muy famoso entre los círculos de la élite porque se celebraban en subterráneos. Y estos elitistas celebraban al dios fuego, muchos masones también. Y el dios fuego pues les daba este poder de, no sé si habrán sacrificios, de seguro que sí, pero el Club de las Llamas del Infierno se celebraban en castillos también. Hay un castillo embrujado en Inglaterra, no recuerdo el nombre, creo que está en una costa, tanto de Escocia, del norte de Escocia, como en Inglaterra, y hay tours del terror o del tours del miedo se llaman, donde van a este castillo y le recuerdan a la gente que ahí los aristócratas, príncipes de ahí de la zona, hacían estos rituales con los líderes de la región, y la vibra ahí está imantada de una manera perversa. O sea, se siente la vibra negativa del Club de las Llamas del Infierno, Hellfire Club. De hecho,
hay un libro que quiero adquirir, que no lo he adquirido, pero bueno, lo adquiriré y se lo leeré de nuevo, ¿no? Porque es muy importante, porque todos estos túneles de las élites siempre han estado haciendo sus cosas oscuras en túneles y en cuevas. En las Salamancas en Chile y en España también los brujos y satanistas se han reunido ahí desde tiempos inmemoriales, porque estas zonas dentro de la tierra son zonas del príncipe de este mundo, y la tierra es parte esencial de su estatus espiritual, y pues obviamente tienes a la naturaleza trabajando en favor de estos pactos satánicos, y esto siempre por eso son bajo tierra, no nada más por el secretismo. Hay toda una razón para este tipo de cosas. El Pizzagate, que se hablaba de los túneles dentro de Washington DC, de Nueva York, bueno, más de Washington, pues también se hablaba de estos túneles subterráneos que estos elitistas usan para sus secretos, para sus actos satánicos y desviados. Pero voy de nuevo atrás a lo que estaba hablando de los cementerios. Los Russell compraron cementerios e instauraron una red de túneles subterráneos, y ellos mismos fungían también como líderes de muchas casas fúnebres. Ellos, a tono de broma, o a manera de broma macabra, daban de las mismas personas que llevaban a las casas funerarias, o sea, un muerto o un cadáver, tomaban esa carne y se la servían en la cena a las personas que le lloraban a su muerto o a su familiar, y le daban de comer del mismo platillo, ¿no? Obviamente conservaban la carne en refrigeradores, cosas muy siniestras hacían los Russell, Cheryl Stace Russell, ¿no? Y su liderazgo satánico. Y los líderes de los testigos de Jehová lo sabían, pero decidían dejar esos gustos de Russell debajo del cajón y que no se supiera mucho del abuso. Pero hemos visto historias tétricas de esta secta. Ahora bien, los Rockefeller también tienen su cuestión, los Rothschild, y todos pues se juntan en estas cenas macabras, en estas juntas satánicas, en estos festivales de la bestia que se da creo que cada 10 años se da el Festival de la Bestia, según Fritz Springmeier, y todo esto, dice Fernando Salvio, coordinados con Saturno. Bueno, tiene que estar coordinado siempre. De hecho, hay un calendario satánico, druida, ¿no? Usan mucho el druidismo, porque los druidas, de ahí proviene mucho de la religión Illuminatus satánica, de los druidas, de la naturaleza, de los sacrificios en árboles, y todo esto lo siguen haciendo en estas galas, como pues vámonos a Bohemian Group, ¿no? Donde se da el Bohemian Group en Carolina del Norte, perdón, en California, ¿no? En el norte de California, en condado de Sonoma. Pues ahí se da dentro de estos árboles gigantes de secoyas, con un lago enfrente donde tienes el elemento aire, el elemento fuego, ¿no? El elemento fuego, porque ellos van con antorchas y prenden fuego al búho ese Moloch, ¿no? Donde sacrificaban bebés. Tienes el elemento agua enfrente, el lago por donde pasa el barquero de la muerte, y tienes los 4 elementos que necesitas en la brujería, ¿no? Estas cosas no son nada más porque se les ocurre, no, tiene todo un proceso ocultista detrás. Vayan a leer los libros de Eliphas Levi también para que tengan más noción de lo que estoy hablando, o en los primeros libros también de Manly P. Hall. Pero, repito, se junta el elemento aire, tierra, fuego y agua, ¿no? Estos 4 elementos son necesarios para un efecto mágico, y más cuando hay un sacrificio por medio y la intención de adorar a eso. Por eso también esto se da en la naturaleza. Entonces estamos hablando de que los masones tienen este conocimiento, y estamos hablando de que por eso se le vende el alma al diablo en los cruceros. Recuerdan la historia de Robert Johnson, de cómo vendió su alma en el crucero y que el demonio le afinó su guitarra. Bueno, ¿por qué en el crucero? Porque tienes el norte, el sur, el este y el oeste, y necesitas los 4 cuadrantes para que ¿cómo se llama? Moría conquistando el viento, así se le llama al demonio del aire. Moría conquistando el viento, llegue y te afine la guitarra o te hagas el pacto con él. Y dentro de la élite Illuminati o la sociedad de Lucifer, como le llaman estos satánicos, moría conquistando el viento es muy importante. Por eso, en lugares altos están colocados en las calles de Nueva York, de todos los Estados Unidos y toda Europa, dragones, gárgolas, hombres verdes, el dios Pan, en lugar de
imágenes de Jesucristo, de ángeles, no, está todas estas cosas ahí raras, sobre todo dragones reptoides, que también se junta con la élite reptiliana, todo este mal satánico, y pues todo esto es porque ellos son el dios del aire, ¿no? Las potestades del aire satánicas, Moria conquistando el viento. Espero que me estén siguiendo el ritmo, amigos, pero todo esto ya lo he traducido a través de los años y estamos de nuevo viendo cómo Klaus Schwab, cómo había rumores de estas fiestas satánicas, cómo había en Europa, sobre todo en los tabloides europeos, canales independientes, cómo surgieron denuncias aquí, denuncias allá, y pues estos banqueros han salido hablando al respecto desde hace mucho tiempo. Pero ahora, afortunadamente, esta empresa está en decadencia y pues están impulsando a una rusofobia extrema donde prácticamente no nada más el Foro Económico Mundial, sino toda la Unión Europea se ha convertido en mascota de los Estados Unidos, pagando aranceles y tributo para que haya un frente común en contra de la Rusia nacionalista y siga el títere Zelensky recibiendo armas y el negocio de la construcción armamentística por toda Europa, incluyendo países aledaños, ¿no? Estonia, Letonia, Finlandia, Noruega, todos estos vayan en un frente común. Afortunadamente hay líderes que no han sido parte de esta payasada, como el líder de Hungría, como la Serbia pues nacionalista, y otros países, pues hay Turquía más sinuoso, que no se unen tanto, y afortunadamente pues tienen pasando Mongolia, el enclave con China, Rusia el enclave con China, donde obviamente pues son aliados en los BRICS, y esto pues ha venido siendo dado marcha hacia atrás por tantas cuestiones que los países no alineados se han logrado coordinar y subsanar en detrimento de estas políticas expansionistas satánicas de los neocons straussianos. Dice aquí, puso más atención a esta parte porque esta información ya no volverá a decirse, dice Barres Esquerra. Bueno, sí, nosotros la vamos a seguir diciendo, no nos interesa si pues, nos censuran. Dice, Marco, después nos puedes hablar de la Rusia sionista, porque ellos apoyan a Israel y todo el genocidio. Tiene buenas relaciones Putin con Netanyahu, siempre las ha tenido, pero de ahí a que los apoye no lo creo. De hecho, sí se ha pronunciado en contra de esto, ¿no? Pero ahí Rusia como que no tiene tanta influencia al respecto. Sin embargo, en la ONU, recientemente, hubo una condena generalizada, creo que fue hace 3 días, se reunieron todos los países y todos, incluyendo el Frente Ruso, habló en contra de la cuestión israelí, de los crímenes de guerra contra Israel, pero pues no hay un efecto contra este país que está demasiado inclinado hacia el mal, y no va a haber una respuesta contundente porque pues, Estados Unidos es el mandamás ahí, y mientras tenga el apoyo del país estadounidense, pues esto no va a tener efecto y todo va a seguir en una guerra fría que no va a tardar en volverse más agresiva conforme más poder económico adquieren los BRICS y más desesperado se siente el tío Sam y más aranceles mete geopolíticamente hablando Donald Trump a todo el planeta, ¿no? Pues esto va a escalar tarde o temprano y va a ser mucho más fuerte cuando siento decirlo, pero Trump ha traicionado al movimiento MAGA, pero a pesar de que Trump es un traidor al movimiento MAGA y es un inescrupuloso tipo que ha lavado la cara a los elitistas en favor de Epstein, imagínense nada más. Si sale él, de todas formas el escenario es peor, con los demócratas que son rusófobos a más no poder, y esto va a escalar. Y esto es el frente que quieren en la Unión Europea, y por eso están dispuestos von der Leyen a recibir el impacto de 15% de aranceles sin importarles en lo más mínimo el pueblo el pueblo de trabajador de estos países. No les importa porque a ellos pues, son multimillonarios, a los que les va a dañar va a ser a las personas que viven, el carnicero, el obrero, la persona que trabaja en los servicios públicos. Bueno, todos ellos son los que van a recibir el impacto en la suba de precios. Ya lo han recibido después de vetar el gas ruso y pues, comprar el gas más caro de Estados Unidos. Una locura, si me lo preguntan, una verdadera hasta estupidez bombardear al Nord Stream, todo por ir contra Rusia. O sea, son apátridas, antipopulares, o sea, van en contra de la población y son
simple y sencillamente cerdos de la guerra que quieren ver el mundo arder. Amigos, este fue el directo. Los invito de nuevo, si quieren apoyar a nuestra causa, a adquirir los productos Holy Sun en nuestra página moronelmexico.com. Este es el cardomariano, la planta del hígado. Con este pues puedes tomar sin problemas, ¿no? Porque te ayuda al hígado. Tenemos el kit hígado que consta de moronel, el cardomariano, el 5 elementos, y tenemos el 5 elementos, es un combinado de ganoderma, curcumina, moringa, ginseng y jengibre, una maravilla para todo. Ese más el moronel, extracto de moronel, cardomariano, la planta del hígado, y diente de león te ayudan a tu hígado, ¿no? Y bueno, te lo purifican, te lo desintoxican, te lo desinflaman y sirve para muchas cuestiones más. Pueden ir a la página moronelmexico.com para ver los productos y hacer la compra directa en ese portal. Amigos, yo estoy contento porque Klaus Schwab ya ha recibido la misma junta directiva, ya tiene 87 años el tipo y al parecer ya salió del poder, 50 años dominó este Foro Económico Mundial y el tipo es un cretino completo, soberbio hasta la médula, pensaba que iba a durar ahí para siempre, haciendo y coordinando a todos los plutócratas de la Tierra en torno a una ingeniería social que no era el grupo mandamás de la ingeniería social, pero sí ganó mucha preponderancia. Sabemos que los Illuminati tienen instituciones que se ramifican en muchos grupos, en muchos tanques de pensamiento. Incluso Klaus Schwab no era el único grupo que lideraba, tenía otros, ¿no? Líderes globales se llamaba otro. En América Latina se están levantando desde Argentina, pues otros grupos, pero que no tienen mucho efecto, porque pues si no tienes un efecto positivo en tu país y estás inundado de corrupción, pues no tienen efecto más allá de tu país, ¿no? Pero en Argentina y en México también. En México con el señor Eduardo Verástegui, que era la novia de Peña Nieto, ¿no? Y que violó niños en el seminario ahí con sus amigos satánicos del catolicismo, pues que quiere crear el grupo, un nuevo partido, no sé qué quiere hacer, pero no ha tenido efecto, no ni siquiera ganó para la candidatura presidencial las firmas que necesitaba, porque aquí en México he visto como un payaso, pero en Estados Unidos se vende como el gran conservador, y así hay muchos líderes que son financiados por estos frentes corporativistas, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano, pero no terminan por conjugar una política plausible que genere un movimiento de masas. Repito, en Argentina logró llegar Milei, pero por una serie de circunstancias. Los argentinos votaron de esa manera por el desencanto con el gobierno anterior y antes del anterior con Macri, pero pues llegó por una serie de circunstancias de hartazgo, y esta persona pudo captar ese voto de odio hacia su plataforma política, pero pues ya estamos viendo que pues, votaron mal, ¿no? Y yo se los advertía en toda la campaña, dije, este tipo es un individualista, va a robar, va a hacer una terapia de shock con el Fondo Monetario, y no me sorprendió lo que hizo, me sorprendió la rapidez con lo que la hizo, ¿no? Y bueno, aunado a eso, pues tenemos en Colombia que acaban de condenar a otro personaje que también estuve hablando en contra, que era Álvaro Uribe, que manejaba grupos ahí de paramilitares asesinos, ¿no? Y de narcotraficantes, un tipo que era un capo del crimen, era como el pináculo del crimen organizado en Colombia y de la corrupción política. El señor Álvaro Uribe fue condenado, incluso dentro del juicio el tipo se atrevió a tergiversar lo que eran los testigos, ¿no? A sobornar a testigos y amenazarlos, pues háganme el favor, una porquería de sujeto, que afortunadamente pues el viernes se va a conocer la condena a este energúmeno satanista. ¿Dónde están los derechos defendiendo a este sádico asesino narcoparamilitar? ¿Dónde? Pues no están, mejor váyanse y escóndanse, ¿no? Saludos desde la Baja, mi estimado, bendiciones. Gracias, Pedro, saludos hasta Baja California. Suena perfecto el 5 elementos, dice Fernando Salvio. Sí, es perfecto, sirve mucho para la próstata, salud sexual y vigor también. Bueno, amigos, ahora sí me despido porque si no, pues vamos a seguir hablando de temas que no van, pero ya tendremos otra oportunidad de compartir con ustedes de otros temas que tengo ahí muy pendientes, tanto de los alienígenas y de las revelaciones, o refrescar el trabajo de Kerr Baker, que también es una asignatura pendiente en el canal. También los invito a unirse a Patreon. Desde $1 al mes pueden
acceder al contenido que tenemos por ahí, antiguo de Patreon, nos ayudarían muchísimo, y agradezco como siempre a mis colegas los patrocinadores para seguir con estos temas tan escabrosos en redes sociales y que cada vez pues es más dificultoso hablar así abiertamente en estas plataformas de estos temas. Que pasen una excelente noche.